En esta nueva entrada del blog de BIMmate vamos a proceder a explicar cómo crear un plano de área para cada una de las plantas y con un único plano de área poder desgranar la superficie construida de cada una de las viviendas, así como los elementos comunes, y repercutir esa superficie de elementos comunes a cada una de las viviendas. También vamos a poder obtener los datos de los sectores de incendio y también podríamos sumar la superficie correspondiente a cada una de las unidades registrales independientemente de que estén o no en la misma planta. Como veis, esto es una planta simétrica y en este caso tiene 4 tipos de vivienda, tipo A, B, C y D, aunque son iguales, nos van a servir para el ejemplo, y ya tengo resueltas 3 de ellas. Vamos a proceder a calcular el área de la última vivienda. Bien, si le doy a contorno de área y selecciono líneas, me aseguro que estén activas las reglas de área. De esta forma será Revit quien elija por dónde van a ir las líneas de contorno. Bien, aunque en principio va a parecer que no están correctamente definidas, más adelante veremos el porqué y cómo se corrige. Bien, si ahora trazo contorno, en este caso con la herramienta línea, por la terraza, y en este caso con la herramienta línea, ya que con la herramienta seleccionar no me va a seleccionar absolutamente nada, ya que no tengo un cerramiento. Veremos como al terminar de definir la terraza, la línea de contorno va a pasar al eje del cerramiento, y esto es porque Revit entiende que este área que he definido aquí es un área construida bruta, por lo tanto cerrada, y esa también es un área construida bruta, así que traza el contorno del área por el eje de la medianera, en este caso ya no sería cerramiento sino medianera. Bien, vamos a definir las áreas, y al definir las áreas podremos solucionar este problema. Seleccionamos el área por el aspa y veremos cómo BIMmate nos ofrece una serie de parámetros que son los que nos van a llevar a poder, con un único plano, definir varias de las áreas que necesitamos para nuestras tablas. En principio, voy a llamarle tercero A, ya que este es el tipo A y es la planta tercera, al nombre del área. Y al número va a ser tercero A. Le puedo poner un nombre o un número, en este caso yo prefiero llamarle vivienda cerrada. El coeficiente U, ya que esta plantilla pertenece a los proyectos de la Comunidad Valenciana, está definido por el uso y en otras plantillas se llamará de otra manera. Bien, el cómputo de la superficie es el 100%. Y cuando me paso al sector de protección contra incendios, vemos que el computable en el sector tengo que pincharlo y dejarlo marcado, así como decirle en qué sector se le asigna esta superficie construida. Me aseguro que el tipo del área sea construida bruta. Muy bien, pues ya tengo aquí, ya veis, sector 1, tercero A, vivienda cerrada, la superficie construida y sí contribuye al sector. Voy a hacer lo mismo con la terraza, con la diferencia, voy a llamar tercero A, terraza cubierta, el uso es exactamente el mismo, el porcentaje de cómputo según estas
ordenanzas es el 50%. Le voy a decir que no contribuye al sector, pero sí le voy a decir que está en el sector 1, aunque no contribuya a él. Y ahora vamos a fijarnos en el eje de la medianera, que ahora va a pasar a ser ya cerramiento, porque va a reconocer que este área es un área exterior. Y ya tenemos solucionado el problema del contorno del área. Nos falta definir ahora este elemento común. Como veis, a los elementos comunes les he llamado ABCD, porque corresponde a estas viviendas ABCD. Cada uno puede tener su criterio. En este caso yo le llamo ABCD. Y un número, que sería el 1, el 2 y el 3, o podríamos llamarle escalera 1, pasillo central, escalera 2. También podríamos así obtener una superficie construida, por ejemplo, de toda una escalera. Los nombres únicamente nos van a ayudar a los efectos de filtrar en las tablas y poder extraer de todos los elementos que se llamen igual más información. Bien, ya tenemos aquí el área, selecciono el aspa, le llamo ABCD, ABCD 01, el uso es el mismo, el cómputo el 100%, el sector para que sí contribuya al sector 1 y me aseguro que sea área construida bruta. Muy bien. Una vez ya tenemos los elementos construidos de toda la planta, nos interesa, en este caso, saber cuál es la superficie de elementos comunes para poder repercutirla a cada una de las viviendas en función de la superficie construida que ocupen sobre el total. Por lo tanto, voy a crearme una tabla de superficies construidas que tenéis en la web, pero le voy a aplicar un filtro por nombre que contenga ABCD. De esta forma, yo podré calcular la superficie construida de los elementos comunes únicamente. Tengo ya que son 38,98 y tomo este dato. Ahora voy a crearme una tabla de superficies construidas únicamente de las viviendas. En este caso, el filtro por nombre va a ser tercero. De esta forma tengo únicamente las viviendas. Ahora necesitaré unos cuantos parámetros. Parámetros de valor calculado. En principio, saber el porcentaje de las viviendas respecto al total. Si lo edito, es un porcentaje, es un nombre, porcentaje vivienda, es un tipo de área, porcentaje, área y del total general. Bien. Si vamos a la columna, vemos que tiene el 25% cada uno de ellos. Este porcentaje yo perfectamente lo podría ocultar, ya que no lo necesito para nada. Y ahora necesitamos el porcentaje repercutido de elementos comunes, que será un valor calculado de fórmula, tipo número, y será el porcentaje de la vivienda que ya tenemos por el valor que hemos extraído anteriormente de la suma de las áreas de los elementos comunes, que era 38,98. Muy bien. Y aquí tenemos el porcentaje aplicado sobre un total. Por lo tanto, estos son metros. Son metros. Por último, la total superficie construida será un valor calculado que será una fórmula y sumará la superficie construida de la vivienda más el porcentaje repercutido de cada elemento común, o del total de los elementos comunes. El porcentaje repercutido de los elementos comunes hemos visto que era un número y lo necesitamos pasar a área.
porque el tipo de valor calculado es área y la superficie construida también es área. Así que lo voy a multiplicar por 1 metro y por 1 metro. Así voy a conseguir el metro cuadrado. Y aquí tengo la superficie construida repercutida de la vivienda tercero A, vivienda cerrada, que es 85,38 más 8,65 y suma un total de 94,04. La vivienda tiene un total de 90,78, el porcentaje repercutido de elementos comunes es de 9,74,6 y suma un total de 100,52. El total general de toda la planta es de 401,99. Tenemos también la tabla de sectorización y vemos que cada vivienda contribuye al sector 1, vemos aquí pone 1, nivel 3, y cada vivienda contribuye al sector en 85,38 metros cuadrados, 85,33, 85,33 y 85,38. Parece que no son exactamente iguales. Podemos obtener también, al haberle dado el valor del coeficiente U y tener también el valor del coeficiente en información de proyecto del coeficiente E y aplicándolo en módulo M, insisto, esto únicamente para la plantilla de la Comunidad Valenciana, tenemos el presupuesto de referencia total de estas superficies construidas, que sería 168.781,67. En estas superficies construidas podríamos también filtrar, en vez de por niveles, pues si le quitáramos niveles, podríamos incluso detectar elementos de esa unidad registral, como he dicho al principio, que estuvieran en otras plantas, como por ejemplo los trasteros o las cabinas de garaje, etc. Y nos aparecería aquí. Por lo tanto, en ese caso nos interesaría copiar una nueva tabla de superficies construidas. Espero que este vídeo os haya sido útil y nos despedimos desde el blog de BIMmate.